Si en el vídeo anterior había riesgo moderado de inundación, al día siguiente fue mayor y decidí no visitar Poznań. En su lugar di un paseo por Wrocław, o Breslavia, como se conoce en castellano. Empecé por el Parque Copérnico, un espacio verde con esculturas dedicadas a la astronomía, junto a la Plaza Teatralna. Copérnico fue un astrónomo del siglo XVI que formuló la teoría heliocéntrica. Es héroe nacional por la influencia de sus trabajos y su origen. Al lado está el Teatro de la Comedia, con programación ligera y popular. Y cruzando la calle Świdnicka, la Ópera de Breslavia, uno de los principales escenarios líricos del país. Después os hablaré de los gnomos, que nos acompañarán en este paseo. A pesar de toda la lluvia que veis, la alerta máxima de inundación no se esperaba hasta varios días después. Esta región de Europa es tan plana que el agua que baja de las montañas puede tardar días en llegar a la ciudad. Pero el riesgo no viene solo de fuera. Aquí, el nivel freático, el agua subterránea, está muy cerca de la superficie. Cuando llueve intensamente, el suelo se satura rápido y el agua puede emerger desde abajo, provocando inundaciones sin que haya desbordamiento visible. Es una crecida silenciosa, difícil de prever y más difícil de contener. Como veis, los gnomos nos acompañan. No hay dos iguales y se encuentran por todas partes. Subimos por la calle Jesława, pasando junto a la iglesia de San Adalberto, una de las más antiguas de la ciudad. Poco después, llegamos al Mercado Cubierto, un edificio de principios del siglo XX que aún hoy sigue en funcionamiento. Aquí voy a intercalar algunas imágenes de 4 días después, la víspera de la esperada crecida. Los vecinos se apresuraban a preparar barricadas y muretes de contención para reducir los daños. Puertas, ventanucos de sótanos y jardines se reforzaron. El Oder es el río que atraviesa Breslavia. Nace en las montañas de Moravia y recorre más de 800 kilómetros antes de desembocar en el mar Báltico. Aquí, su curso se divide en varios brazos que rodean islas urbanas y cruzan la ciudad bajo más de 100 puentes. Aunque normalmente fluye con calma, cuando sube el nivel puede convertirse en una amenaza seria, como ocurrió en la gran inundación de 1997. Durante mi estancia la ciudad miraba con preocupación al río. Este amenazó con desbordar todo el tiempo, pero por suerte, dejó de llover y no hubo nada que lamentar. Entramos en la llamada Isla de la Catedral, que en realidad no es una isla. Lo fue hasta el siglo XIX, cuando se cubrió el foso que la separaba del resto de la ciudad. Aquí se fundó el primer asentamiento de Breslavia en el siglo X, y poco después se creó el obispado. Hoy parece territorio eclesiástico. Hay seminarios, residencias clericales, oficinas del arzobispado y al menos 5 iglesias en apenas unas manzanas. La catedral actual, dedicada a San Juan Bautista, se reconstruyó tras la Segunda Guerra Mundial. El puente Tumski conecta la isla de la catedral con la de la Arena. Es de 1889 y marcaba el límite entre la ciudad y la jurisdicción eclesiástica. Es famoso por los candados que las parejas colgaban como símbolo de amor. En 2019 se retiraron más de 17 toneladas. El de la Arena, justo al lado, es más discreto, pero también histórico. La Universidad de Breslavia fue fundada en 1702 por Leopoldo I de Habsburgo como institución católica en una ciudad protestante. Durante siglos fue germanoparlante y formó parte del sistema académico del Imperio Austrohúngaro y luego de Prusia. El edificio principal, de estilo barroco imperial, domina la plaza y el paseo fluvial. La torre matemática servía para observaciones astronómicas. Frente al edificio se encuentra el puente de la universidad, una estructura moderna que conecta a ambas orillas del Oder. En medio está la isla Dalíova, la más pequeña de Breslavia, recuperada como espacio público en 2014. Durante décadas estuvo abandonada, cubierta de maleza y sin acceso. Volvamos al casco antiguo y vayamos ahora hacia Hrynek, pasando por el antiguo callejón de los carniceros. Era el único lugar donde se permitía vender carne fuera de la plaza principal, por el olor y la suciedad. Las casas de Hansel y Gretel recuerdan al cuento, pero en realidad eran viviendas para personal eclesiástico. Son la antesala de la plaza Hrynek. Esta es una de las mayores plazas medievales de Europa. Fue trazada en el siglo XIII como núcleo comercial y administrativo de la ciudad. Su trazado rectangular refleja el urbanismo germánico. Está rodeada por casas burguesas de colores. El antiguo ayuntamiento, construido entre los siglos XIII y XVI,
Tiene una torre gótica de 66 metros. La fachada oriental conserva un reloj astronómico de 1580. La Plaza de la Sal fue trazada en 1242 como mercado auxiliar, donde se vendía sal y otros productos. Los krasnales son los gnomos de Breslavia. Surgieron en los años 80 como símbolo de protesta. El movimiento Alternativa Naranja los pintaba en muros donde antes había grafitis borrados por la policía, en lugares marcados por detenciones. Con el tiempo se transformaron en esculturas de bronce repartidas por toda la ciudad y en uno de sus atractivos. Hoy hay más de 800, cada uno con nombre, oficio y personalidad. Representan el humor, la memoria y el carácter abierto de Breslavia. Y así se termina este viaje por Polonia. Aunque pasado por agua, creo que mereció la pena conocer este país. En el siguiente vídeo volvemos a los Países Bajos, con más lugares a descubrir.